Samsung.com. Estamos de vuelta en Tolerancia Cero y tenemos a nuestro nuevo invitado. Él es un dirigente gremial del transporte camionero muy conocido. Sergio Pérez, muchas gracias por estar con nosotros. Además, es dirigente de la multigremial del sur. Y bueno, entiendo que quería hacer una introducción particular. Sí, gracias por la invitación. Antes de partir, quiero hacer un reconocimiento a los más de 200 años que llevamos como país independiente, a las mujeres y hombres trabajadores de la patria. Particularmente quiero rendir un homenaje a Byron Castillo, a Juan Barrios, y también decirle al país que estamos expectantes y muy ilusionados y pedimos a Dios que nuestro conductor, que está muy herido en el hospital de Temuco, tenga una pronta recuperación. Decir también que estamos frente a un grave problema de terrorismo que nos tiene muy complicado, particularmente a los camioneros de Chile y a la gente de trabajo de esta nación. Muchas gracias. Muy bien. Pía. Sigo yo. Usted, como presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga en Chile, ha estado bien activo en la evaluación de este primer mes y medio del gobierno y las medidas. El día de ayer, iba a decir el viernes, el subsecretario del Interior presentó distintas medidas que buscan generar seguridad en la zona de la Araucanía y también en los riesgos que los conductores de camiones corren. Estoy pensando en equipos blindados, camionetas, modificaciones en los contratos de la Ruta 5 Sur para poder tener televigilancia, entre otras medidas. Entiendo que también había dicho el subsecretario retomar la mesa de trabajo de seguridad de transporte. Usted en su confederación, ¿cómo evalúan las últimas medidas presentadas por el subsecretario y cuáles otras ustedes han propuesto o han puesto sobre la mesa? Bueno, la verdad es que esto que ha anunciado don Manuel Monsalve es lo mismo que anunciaba el subsecretario Alegui u otros subsecretarios que han habido en distintos gobiernos de este país. Esto es más de lo mismo. Si nosotros lo que queremos es que se nos dé certeza y seguridad para que el trabajo que nosotros hacemos, que es abastecer al país, más del 95% de lo que se mueve en la nación, lo trasladamos nosotros a través de los camiones. Y aquí me quiero detener. Nuestros conductores han sido víctimas de asaltos, secuestros, robos, y nuestros conductores son héroes anónimos, porque han trabajado en la pandemia, han trabajado después del estallido social. Un dueño de camión o dueño de bus pueden tener el mejor equipo, con la mejor tecnología, pero si no tiene un hombre o una mujer, porque hay muchas mujeres, entre paréntesis, y yo quiero rendir un homenaje a las mujeres camioneras, fundamentalmente a la zona norte, Silvia Salazar, Marianela, son dirigentes camioneras. Entonces, aquí hay un tema de fondo respecto a tu pregunta. Nosotros lo único que queremos es que exista seguridad para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo. Pero cuando yo le planteé las propuestas que el viernes fueron de público conocimiento del subsecretario Monsalve, usted me las comparó con las del subsecretario Alegui, y entre medio hubo 4 años de gobierno. Entonces, ¿cómo las compara con las del subsecretario Gali, que son las del gobierno anterior? Bueno, con el ex ministro Burgo, sacamos nosotros adelante la ley Agenda Corta Antidelincuencia, cuando trajimos los camiones quemados desde la Araucanía a la Muerte. Pero estamos volviendo de nuevo al gobierno... Pero es que quiero hacerte un relato. Entonces, conseguimos que existiera un control preventivo de identidad. Ya fuimos muy criticados. Cuando nosotros trajimos los camiones, nos agredieron, ustedes se acuerdan, salieron algunos extremistas del edificio de la CUT y nos destrozaron los camiones buenos que traíamos. El año 2020 nos movilizamos en la República de Chile para poner en la conciencia nacional el grave problema de la delincuencia y la violencia.
Yo me acuerdo que conversamos con el periodista Matamala, tuvimos un pequeño encuentro ahí, pero quiero decirte, nosotros los dirigentes nacionales luchamos para que a este país le vaya bien, pero estamos pidiendo algo tan simple, que se nos permita trabajar. Mira lo que ha hecho este gobierno. Salieron los conductores a través de todo el país a manifestarse por seguridad y algunos colegas autónomos. Y el gobierno le aplica la ley de seguridad del Estado. ¿Pero usted no cree que eso desestabiliza al país? ¿Perdón? ¿Usted no cree que eso puede desestabilizar gravemente al país? Un paro de camioneros, reconociendo que paren los camioneros no es lo mismo que hay una protesta en cualquier lugar de la ciudad de estudiantes u otro. Y yo te pregunto, ¿por qué no se le aplica la misma ley a los que queman buses, a los que destruyen, a los que asaltan y a los que nos agreden? Me quedó una duda y antes de, no quiero monopolizar la palabra, pero usted constantemente se refirió a lo que hizo el gobierno de la expresidenta Bachelet en comparación a las medidas que se han conocido durante este gobierno, que usted puede decir obviamente con su mayor libertad que son insuficientes, pero en comparación con lo que sucedió en el gobierno anterior, ¿usted ve puntos de diferencia? Porque pareciera ser como que en los últimos 4 años no hay mucho material para poder conversar desde lo que le escucho a usted. Bueno, no te olvides que logramos aprobar la ley Juan Barrios. Ahora, la ley Juan Barrios es una ley muerta si no tenemos una ley de inteligencia y si no tenemos una ley moderna antiterrorista. Entonces, lógicamente se necesita. Aquí hay una deuda del mundo político, del Parlamento, desde hace muchos años. ¿Por qué no se le quita el arma a los terroristas, incorporando a los pueblos originarios a la Constitución Política del Estado? Y entonces se le retira el arma que los terroristas dicen tener, porque las víctimas, más víctimas, son justamente las comunidades mapuches, pues. ¿Usted está de acuerdo con que se incorpore eso a la Constitución? Pero ¿Eso le parece algo positivo de la Convención Constitucional? Pero por supuesto que creo que es positivo hacerlo. ¿Le parece bien la plurinacionalidad, por lo tanto, de la No Convención? me gusta la plurinacionalidad, porque ustedes hablan de la plurinacionalidad o hablamos y no sabemos lo que es. ¿No sabe lo que es usted? No, yo no sé lo que es. El reconocimiento que dentro de un Estado conviven distintas naciones. No, yo dentro entiendo de un que Chile es uno solo y que habrá diferentes formas de vivir, formas de creer, formas de pensar, formas de actuar dentro de una democracia, pero el país es un país unitario. Ya dije que nosotros llevamos más de 200 años de desarrollo y no podemos compararnos con lo que éramos hace 20, 30 o 50 años atrás con lo que somos hoy día. Claro, pero la plurinacionalidad precisamente reconoce que somos un Estado único, el Estado de Chile, pero que dentro de ese Estado hay distintas naciones. Ese es el concepto, no habla de distintos Estados, para que quede claro. Mira, en temas de Constitución Política del Estado, yo tengo poco que opinar, porque yo soy dirigente gremial. Pero me parece que si se respeta lo que es un Estado unitario, si tenemos un solo sistema de la judicatura, si tenemos una sola forma de entendernos entre todos los chilenos, que todos somos hermanos chilenos y todos vivimos en esta misma nación, no tengo ningún problema. Daniel. ¿Cuánta expectativa, cuánta confianza tienen que este gobierno pueda resolver los problemas que ustedes tienen? En particular la ministra Siche y el subsecretario Monsalve. Bueno, las primeras intervenciones de la ministra, no cabe duda que han sido erráticas. Nosotros hemos tenido reuniones con ambas autoridades, nos hemos puesto a disposición de ellos, le hemos hecho ver los graves problemas que tenemos, pero no cabe duda que la tarea que tienen es bastante difícil. Sí, me gustaría hacer un llamado al presidente Boris, que él tiene una gran oportunidad de poder resolver este grave problema que tenemos. ¿Y qué le parece que está pasando en la Araucanía hoy día? Porque hay muchas tesis, uno escucha muchas cosas, digamos. ¿Qué es lo que, o sea, en la experiencia de ustedes, qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que habría que hacer para desarticular a estos grupos? Bueno, no cabe duda que el tema Cuicuy es una parte, un territorio donde hace más de 10 años el Estado chileno no puede entrar, pues. Entonces, yo lo primero que haría sería establecer un estado, no sé, de sitio o una excepción ahí para desarticular el narcotráfico, el terrorismo, la planificación que existe, etcétera, etcétera. De ahí partiría.
Usted ha repetido varias veces eso, un estado de sitio en Temucuicui. ¿Por qué específicamente un estado de sitio, que es distinto al estado de emergencia que aplicó el gobierno del presidente Piñera en sus últimos meses? Porque se necesita intervenir ese sector con, las armas que la condición política del Estado le entrega al gobierno, y no tenemos por qué hacerse problema de entregar responsabilidad a las Fuerzas Armadas para desarticular a estos grupos terroristas, narcotráfico, robo de madera, etcétera, todas las cosas que ahí se planifican y que no cabe duda, la ministra del Interior quiso llegar a dialogar y la recibieron a balazos. Claro, pero eso existe en el estado de emergencia. ¿Por qué subir a un nivel que está establecido para estados incluso de guerra interna en la Constitución como un estado de sitio? Por una razón muy simple, señor Matamala, si se decreta un estado de excepción, un estado de emergencia, y sin las atribuciones a las Fuerzas Armadas, bueno, indudablemente que van a hacer un apoyo a carabineros a investigaciones, pero no van a tener los resultados que se deben obtener. Si ahí hay definitivamente terrorismo con armamento pesado, claro, hay que entenderlo. ¿Pero qué atribución distinta da al estado de sitio que a usted le parece que podría marcar una diferencia? Bueno, habrá que ver, pues me acuerdo que el ministro Burgos quiso entregar esa región al Cuerpo Militar de Trabajo para hacer caminos, para hacer obras que se necesitan en una zona que está bastante retrasada respecto de otras regiones del país. ¿Y eso no resultó? No se le permitió. Pero, le insisto, porque la única diferencia, al menos según la Constitución, del estado de sitio con el estado de emergencia, es la posibilidad de arrestar a personas en lugares que no sean cárceles. ¿Usted le parece que eso sería una buena idea? Lo que se necesita ahí es una acción del Estado y entregar herramientas a las instituciones, carabineros, investigaciones o Fuerzas Armadas, para que puedan resolver el grave problema que tenemos. Y eso es una realidad. Fíjese que hay varios lugares en el mundo donde han habido situaciones similares a la chilena, en distintas épocas históricas. En algunas partes se pasó por arriba, en lo que podríamos llamar quizá una especie de estado de sitio con presencia militar. Se pasó por arriba y después se entregaron reservaciones a los indígenas y posteriormente se ha empezado a abrir el asunto. Estoy hablando, por ejemplo, de Estados Unidos o Canadá, sí, donde existe justicia indígena para cosas muy puntuales y donde hay autonomías territoriales que lo lograron abandonando lo que habían hecho antes, que era meter los militares, en esta época, estoy hablando de la época en que se acopian todos estos grandes territorios, y se empieza a conversar con ellos. Lo mismo pasa en Nueva Zelanda, se empieza a conversar con ellos después de que en Nueva Zelanda, porque eso es una cosa que no se cuenta, se habla mucho de Nueva Zelanda, lo que no se dice es que estuvieron décadas matándose antes de que viniera el Tratado de Waitangi y se pusieran de acuerdo, porque no les funcionaba. Ese es el problema, don Sergio, que le quiero preguntar. La violencia cuando es el elemento utilizado para resolver cosas dentro de una democracia, sin que esto signifique guerra externa, sino que dentro del país, es muy pocas veces que funciona cuando uno genera sitio. Incluso en cosas que son tremendamente difíciles de lograr, como por ejemplo lo que lograron en su momento los colombianos, desarmando el poder que tenían las FARC. No lo hicieron sobre la base de un estado de sitio. ¿Por qué? Porque cuando lo intentaron, lo que se encontraron fueron con más ametralladoras del otro lado y con más gente que estaba dispuesto a hacerlo. ¿Cuál es el riesgo que usted está dispuesto a correr para que eventualmente, si es que el estado de sitio es la norma o es la forma, no vaya a surgir una situación que se le prenda por montones de otros lados? Fernando, yo no pretendo establecer un estado de sitio, un estado de excepción, no es mi pretensión. Mi pretensión es que se nos permita trabajar, que nuestros conductores puedan transitar libremente por las carreteras de la patria. En eso estamos todos de acuerdo. Y la solución, si el actual gobierno decide que tiene que conversar y reconversar y seguir conversando, y a nosotros se nos asegura que podemos seguir abasteciendo al país,
Bueno, hágalo, hágalo. Vaya a tomar mate, vaya a tomar té, vaya, no sé, a lo que sea. Nosotros lo único que pedimos es que se nos permita seguir trabajando para el desarrollo del país, entregar certeza que tenemos que abastecer con alimentos, sobre todo en este momento donde tenemos una pandemia, tenemos una inflación bastante grande que no la conocíamos hace más de 30 años, entonces nuestra obligación patriótica es seguir abasteciendo. Y entonces se critica y se quiere sancionar a los conductores nuestros y a los colegas camioneros autónomos porque salieron a protestar porque quieren trabajar. Y se les aplica la ley de seguridad del Estado y resulta que aquí mismo en Santiago se queman buses, hay unos jóvenes que se ponen unos overoles blancos y salen a agredir, y para qué seguir enumerando todas las situaciones. Permíteme terminar. Todo lo que ocurre, si el problema mayor de Chile es la violencia y la delincuencia en todas sus formas. Entonces, si este gobierno resuelve el problema de la seguridad para nosotros, bendito sea Dios. Pero solo para acotar, las querellas no son por protestar, son por bloquear caminos, que es algo que está específicamente puesto en la ley antibarricadas, aprobada en el gobierno anterior, y también en la ley de seguridad del Estado. No es por protestar la querella, para que quede claro el punto. Es lo mismo que conversamos hace 2 años nosotros, y yo le aseguré a usted que nosotros lo que hacíamos era detenernos en las bermas, se estrangula por supuesto la carretera, pero ninguno de nuestros colegas ha bloqueado la carretera, han pasado los vehículos de emergencia, los camiones con alimentos, los camiones con remedio, etcétera, etcétera. Así que nosotros no hemos bloqueado, ni mis colegas que han salido a protestar estos días han bloqueado. Pero ustedes se atribuyen la facultad de decidir quién pasa y quién no pasa por una carretera. Eso es contrario a la ley, evidentemente. Señor Matamala, ayer me parece, el presidente de la Cámara de Senadores, el senador Elizalde, que es de mi región, dijo que se bajen los camioneros y que entonces protesten. Si nosotros andamos arriba de los camiones, pues señor, esa es nuestra herramienta de trabajo. Pero entonces, nosotros, señor, nos vamos a detener, si es necesario, en las bermas de las carreteras de Chile, que es nuestro lugar de trabajo, como el suyo que está en ese asiento, y entonces vamos a exigir algo tan simple: seguridad para que no haya más heridos como nuestro conductor que está hoy día luchando por su vida. Entonces, si no se entiende eso, no sé qué es lo que podemos conversar. Pero ni en este paro, ni en el paro del 2020, ni en los paros anteriores ustedes se han puesto en la berma. Han bloqueado parcial o totalmente el tránsito por carreteras y eso es algo ilegal. En eso me imagino que estamos de acuerdo. Se está violando la ley cuando alguien decide quién puede pasar o no puede pasar por la carretera. Hagamos una cosa, yo lo invito, yo me subo arriba a un camión y vamos en la noche a transitar por la macrozona sur. Tiene toda la razón. A ver si usted se atreve a viajar conmigo en esa región donde nos balean y nos quieren matar. Tiene toda la razón en exigir seguridad para los conductores y para los trabajadores. Estamos absolutamente de acuerdo. Solamente estoy haciendo el punto de que al bloquear una carretera como forma de protesta se está violando la ley. Eso es todo el punto que estoy haciendo. Bueno, yo le reitero que nosotros tenemos responsabilidad y que no bloqueamos, efectivamente se estrangula el tránsito, y pedimos a los colegas camioneros que entiendan que si se movilizan, bueno, tendremos que evitar de ir a provocar a los que están movilizados. ¿Van a continuar con la medida de presión, si es que lo entiendo bien entonces? Mire, el señor subsecretario don Manuel Monsalve, con quien tengo una muy buena relación y muy buena conversación, ha estado en el sur hoy día conversando con los colegas, fundamentalmente los forestales. Ahí está Heriberto López, está el colega gerente de Acofora G. Muñoz y otros, y ellos tienen definido una movilización a partir de mañana. ¿Y ustedes? Y nosotros nos hemos mantenido, porque nosotros nos debemos a nuestras bases. Nosotros tenemos 50 y tantas asociaciones desde Arica a Punta Arenas, 4 federaciones, y nosotros haremos lo que nuestras bases nos exigen. Si no lo hacemos, yo dejo de ser presidente de la Confederación y me voy a mi casa. Yo quería hacer un comentario y luego hacer una pregunta, porque usted dice, bueno, nosotros trabajamos en los camiones, por eso protestamos en los camiones.
la gran mayoría, sino todos los demás causas, gremios, organizaciones, cuando salen a protestar lo hacen a pie, independiente del lugar donde trabajan, donde se desarrollan. Yo creo que eso no es un impedimento. No me parece tan extraño lo que señaló el presidente del Senado. Pero me queda una duda, porque usted señaló que una de sus peticiones era el estado de sitio, pero ¿cuál es el petitorio de ustedes? ¿Qué es lo que le están proponiendo al gobierno para negociar, o cuáles medidas ustedes ponen sobre la mesa que generarían la seguridad que obviamente todas queremos que tengan los y las camioneras en nuestro país? El viernes pasado, qué bueno que dijo las camioneras, el viernes pasado fuimos como Consejo Superior de Transporte. ¿Quiénes somos el Consejo Superior de Transporte? Los camioneros, los dueños de camiones, los buses y los conductores profesionales. José Sandoval es presidente del CITRAS, que es el sindicato de conductores profesionales de buses y camiones de Chile. Juntos tenemos el Consejo Superior de Transporte, con personal jurídico, y somos una organización absolutamente legalizada. Y fuimos a plantear los problemas y advertir a la autoridad lo que podría venir. Porque habíamos ido a Iquique, habíamos ido a Antofagasta, habíamos ido a San Antonio, hemos recorrido el país. Nosotros, don Fernando, somos dirigentes que tenemos muchos años, muchos kilómetros arriba de los camiones, y tenemos antigüedad y tenemos calle. Y le dijimos. Entonces la ministra con el subsecretario nos aseguraron que se iba a perseverar en una ley de inteligencia, imprescindible para infiltrar a los grupos que hacen los destrozos, que se iba a perseverar en tener vigilancia permanente a las carreteras, es decir, para proteger las actividades críticas de la República, entre las cuales están las carreteras, y para eso hay que entregarle responsabilidad a lo mejor a las Fuerzas Armadas, pues. Y también se va a perseverar en una ley de transporte y también en que haya zonas de descanso con seguridad y con dignidad para que nuestros conductores puedan descansar. Entonces, se ha planteado y la autoridad nos ha dicho lo que va a hacer, pero hágalo, pues. Pero hágalo. esas son las medidas que yo le comenté al inicio de este panel, que había expuesto el subsecretario Monsalve el día viernes, y usted me dijo que era más de lo mismo. Sí. Entonces, ¿cuál es el margen que tiene la autoridad? Le propuso el viernes algo que, según entiendo, a usted le parece bien, pero las movilizaciones van a continuar porque ustedes están esperando que eso se implemente, que, por ejemplo, la compra de la vigilancia o la implementación suceda. ¿Cuál es ese espacio que se da para que se lleve a cabo lo que usted me dice que le parece muy bien? Quiero aclararle que nosotros no estamos movilizados, y lo he dicho reiteradamente. Pero si esto no se resuelve, nuestras bases nos van a exigir que tenemos que manifestarnos y apoyar a los colegas autónomos y a los conductos de Chile. Eso es tan simple. Ahora, el plazo, usted me habla del plazo, efectivamente es lo mismo que se nos prometió en gobiernos anteriores. Entonces ahora tenemos un gobierno, autoridades, un presidente muy joven, tiene la gran oportunidad de pasar a la historia, de resolver el problema en forma efectiva. ¿Por qué no se pone extrema urgencia a una nueva ley o a la ley de inteligencia? ¿Por qué no se pone extrema urgencia a la ley de protección de la infraestructura crítica, entre los cuales está la carretera? ¿Por qué no se le pone suma urgencia a la creación de líneas ferroviarias, por ejemplo? Fantástico. Extraordinario. Fernando, qué buen tema. Sí, pues. Nosotros queremos, hay 5 modos de transporte: marítimo, aéreo, ferroviario, camionero, última milla. Los 5 modos de transporte son complementarios. Y nosotros como camioneros queremos que haya ferrocarriles en todo Chile, pero sin subvención. Pero ustedes sí tienen subsidio. Pero ustedes tienen subsidio. Ese es otro rol, pues, señor Matamala. Mire qué bueno el tema. A ver, explíquenme. La política pública de los combustibles, una ley de 1985, después del terremoto, se puso en práctica en el año 1986. Los más afectados con el tema del impuesto específico son justamente los trabajadores más desposeídos, más vulnerables. Pagan más de 500 pesos de impuestos por el litro de benzina. Pero si ustedes pagan por el Nosotros, los industriales, los agricultores, marítimos, generadoras eléctricas, es decir, todas las actividades descuentan junto con nosotros el 100% de los impuestos.
Pero los camioneros descuentan una parte. Los otros descuentan al 100%. Nosotros descontamos una parte. Vamos desde el 31 al 90%. Depende de la facturación de cada... Entonces, el impuesto al diésel es un cuarto del impuesto a la benzina en Chile. Ustedes reciben una devolución de más de hasta el 80% en algunos casos por ese impuesto. Señor Matamala, según un cálculo, terminar, pero es que ya hizo una exposición larga, entonces permítame retrucar lo que usted está diciendo también. Según el cálculo de un economista llamado Ignacio Briones, que fue ministro de Hacienda, si un usuario de benzina paga 300 pesos por litro en impuesto específico de combustible, un dueño de camión puede pagar apenas 15 pesos. Esos son privilegios que tienen ustedes, además de la renta presunta, por sobre el resto de las personas que utilizan combustible en Chile. Ni 300 ni 15 es la verdad, pues, señor Matamala. Discútele a Ignacio Briones que hizo ese cálculo. No, pues mire, si ya le dije al señor Ignacio Briones a través de los medios de comunicación que estaba hablando ignorancia. Porque en el mejor de los casos, pero está hablando, pero sí fue ministro de Hacienda, entonces no puede perderse. Reitero, los únicos que pagamos algo de impuesto específico, los únicos que pagamos verdaderamente somos los camioneros. Y el resto de las actividades, estoy hablando de las actividades productivas, ya dije que los que usan benzina pagan más de 500 pesos y no devuelven los pesos. Por eso que digo que la ley del año 1985 es lo más malo que puede haber, porque es un impuesto absolutamente regresivo. Hay que cambiar la ley. Mire, pero para que no haya subsidio a los camioneros, terminemos con todo esto. El actual ministro Jackson nos escuchó a nosotros hace 6 años en el Parlamento, junto con otros diputados. Y nosotros expusimos y nos encontraron toda la razón. Y entonces después que nos escucharon, pusimos los números, las cifras, lo malo, porque compramos el petróleo más sucio en el mundo. Lo traemos, lo refinamos en refinerías antiguas. Y al final salimos a vender a 1.000 pesos porque ENAP, que es una empresa deficitaria del Estado, lo traslada a través de zona de saliendo para otro lado. El tema es que hay un beneficio que tienen los dueños de camiones. Entienda que nosotros no somos los que tenemos el mayor beneficio. Son las otras actividades. Bueno, hay otros que están más beneficiados todavía a lo mejor, pero el beneficio que tienen ustedes cambiemos la ley, a un automovilista cualquiera. Estoy de acuerdo. Hagamos que tenga el mismo impuesto la benzina y el diésel. Sí. Que no se les devuelva a ustedes hasta el 80%. Ni un problema. ¿De acuerdo? Que se acabe la renta presunta. Ni un problema. Perfecto, listo. Ni un problema. Perfecto, de acuerdo. Vamos, mañana hablamos con el ministro de Hacienda y está escuchando. Fantástico, ministro de Hacienda, reciba, ¿no? Y dígale al ministro Jackson que también concurra a la reunión. Y con otros diputados, otros parlamentarios que nos han escuchado a nosotros. Ya, pues, lo dejamos firmado. Sergio Pérez está de acuerdo. Tenemos la petición hecha. Mira, todos los chilenos debemos pagar el mismo impuesto específico a los combustibles, todos los chilenos que usamos combustibles fósiles, y que el que colabore para que no haya más calentamiento global, el que colabore con medidas de protección al medio ambiente, pueda tener un beneficio respecto a ese impuesto. Esa es la posición nuestra. A ver, se nos está acabando el programa y nosotros tenemos una sección que quizás usted la conoce, que se llama el Minuto de Confianza, donde cada cual dice durante un minuto lo que quiera o que estime conveniente transmitir, y usted puede hacer su minuto de confianza después de que terminemos nosotros. ¿Le parece? Con todo gusto. Bien. Parto yo. En este 1 de mayo quisiera recordar que el mundo del trabajo tiene que afrontar deudas antiguas, pendientes, pero también nuevos desafíos asociados a los cambios. Y creo que ahí hay un muy buen ejemplo, como es la transformación del trabajo. Un estudio del año 2021 llevado a cabo por el proyecto Fair Work evaluó 5 dimensiones de condiciones laborales de los trabajadores de plataformas en Chile. Evaluó a 7 plataformas. En todas la evaluación fue paupérrima. En la que fue peor fue en representación justa, donde no hubo medición. El número máximo eran 10 y los que mejor rankearon con un 2, con 2 puntos. El trabajo decente de los trabajadores de plataformas requiere diálogo social, especialmente para permitir que puedan mejorar sus condiciones en cuanto a el modo de negociar frente a las plataformas. Dicho esto, solo quiero finalizar recordando en este 1 de mayo que las luchas laborales del siglo XX tienen que convivir con las formas laborales del siglo XXI. Ahí hay un desafío enorme para la representación sindical. Muy bien. Daniel Mansur.
El presidente Gabriel Boric habló hoy día, habló en La Tercera, en una larga entrevista, habló también en TVN, una larga entrevista, y me parece que está tratando de cambiar el tono. Yo creo que es un dato, digamos, está diciendo cosas que no estaba diciendo antes. Me parece que también se dio cuenta que su gobierno necesita, iba a decir un nuevo aire, pero sería un poco raro decirlo así, pero necesita un impulso porque está en problemas. Y creo que el presidente está arriesgando su capital político, lo que me parece bien porque es su gobierno, pero me interesa decir lo siguiente: si es que sus palabras y su cambio de tono no van acompañadas de un cambio en el diagnóstico y no tienen un correlato político, corre el riesgo de convertir su palabra en irrelevante, porque no podrá hacer lo mismo la próxima semana ni en un mes más y su palabra se irá gastando. Por tanto, me parece bien el cambio de tono que tiene el presidente, pero creo que puede ser inútil y perjudicial para él si es que no va acompañado de un cambio efectivo en la manera de estar haciendo política y en cómo se están haciendo las cosas en el gobierno. Corre el riesgo de quedarse en la pura declaración y de transformarse en un presidente declarativo y terminarse pareciendo a quien menos quisiera parecerse, Sebastián Piñera, que ya no sabemos cuántas veces habló en los últimos 2 años, ¿no? Daniel Matamala. Gracias, Fernando. Quiero, antes del minuto, tomarme 10 segundos para solidarizar con Francisca Sandoval, una trabajadora periodista que resultó herida a bala mientras hacía su trabajo cubriendo la marcha del Día del Trabajo, y solidarizar también con su familia y con sus compañeros de Señal 3 de La Victoria. Dicho eso, hemos tenido una semana negra para el fútbol chileno en términos de violencia, con una serie de hechos violentos lamentablemente en los estadios, con desorden, incluso con algunos niños como víctimas. Una de las promesas de las sociedades anónimas era que traerían seguridad. En eso claramente están todavía al debe. Y precisamente también en esta semana los dueños de Blanco y Negro, una de las sociedades anónimas más importantes, decidieron poner como vicepresidente de su directorio a Ángel Maulén. Tal vez a ustedes les suena el nombre, pero no de las páginas deportivas, sino más bien de las policiales. Maulén fue uno de los protagonistas del escándalo de la Comisión Nacional de Acreditación. Fue condenado por la justicia por soborno. Se acreditó que como rector de la Universidad Pedro de Valdivia coimeó al presidente de la CNA para que acreditara su universidad y así poder seguir engañando a alumnos y familias que se endeudaban para estudiar en ella, suponiendo que iban a recibir una educación de calidad. Si queremos dar señales contra la delincuencia en los estadios también, poner a cargo a un condenado por la justicia por un delito tan grave es la peor señal que podemos dar. Yo me voy a referir a algo que mucha gente en Chile hace todos los santos días a toda hora, que es entregar voluntariamente información privada sobre sí mismo. Usted va a una farmacia y una persona dice, ¿me presta el carné para darle un descuentito? Y usted entrega ese carné. No tengo idea si se lo fotografían o no se lo fotografían. La cosa es que está ahí el carné. Es súper fácil que demos información todo el tiempo. Y digo esto a raíz de lo que ha sucedido con la información del CERVEL, que de pronto 15 millones de personas del patrón electoral quedaron entregados y se difundió estas listas de personas con todo su registro electoral, que es una cosa privada, que es una cosa que no debiera hacer su militancia en partidos políticos, las formas en cómo habían votado antes, en fin. Entiendo que el CERVEL pudo haber tenido un problema burocrático para eso o que haya sido un condoro incluso. Pero lo que quiero decir es que nosotros estamos todos los días entregando información privada sin darnos cuenta de que esa información puede ser utilizada por otros, y está lleno de gente que vende listas de personas para poder recibir publicidad, para poder recibir mensajes. Es cierto, lo del CERVEL es gravísimo, pero nosotros somos un país que tenemos súper poca tolerancia a decir que no cuando le piden información privada, y desde ese punto de vista a mí me parece que hay que cuidarse un poquitito. Cierto. Don Sergio Pérez. Quiero hablarle a Ciro Palma, a sus padres, a sus parientes y a los choferes, los conductores de mi patria, de buses y camiones, mujeres y hombres. Quiero decirles que ustedes, junto con nosotros, estamos reclamando por algo que es justo. Quiero pedirle al Señor que salve la vida de nuestro conductor agredido por los terroristas. Y lo último, quiero decirle, presidente Boris, que usted tiene una responsabilidad histórica. Usted es un joven, puede ser casi nieto mío, pero usted afánese, haga lo que ha dicho, resuelva el problema de la delincuencia desatada en la nación
y la violencia desatada en la nación termine con estas posibilidades de indultar a personas que han quemado, que han agredido a Carabineros de Chile. Y termino diciendo, Carabineros de Chile, Investigaciones de Chile, son instituciones de la República y nosotros, los gremialistas y los camioneros, estamos con ustedes. Muchas gracias. Gracias, don Sergio Pérez, por haber estado con nosotros aquí en Tolerancia Cero. Pía, Daniel. Gracias, buenas noches. Y a Muy todos buenas ustedes noches. nos encontramos el próximo fin de semana en Tolerancia Cero, domingo. Muchas gracias.